Presentar a nuestra invitada, que es la licenciada Julieta Calmet, que es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Lucha contra la Violencia de la provincia de Buenos Aires. Y esta entrevista tiene que ver con que el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tiene como objetivo concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Licenciada Calmet, ¿está escuchando ahora? A ver. Sí, ahora los escucho bien. Ay, qué Pude suerte. encontrar un mejor lugar para hablar porque estaba en viaje en la provincia. Bueno, ¿Cómo muy bien. Un placer saludarla nuevamente, ¿no? Porque ya tuvimos el gusto de charlar alguna vez en el programa sobre otro tema. A ver, para ponernos un poco en clima, ¿usted tiene la idea cuántos suicidios tenemos? Yo tengo la estadística mundial, pero en la Argentina, ¿cuántos suicidios tenemos anuales? El tema del suicidio, bueno, es un tema, por supuesto, muy doloroso, es un tema complejo, es un tema que tiene muchas dimensiones para poder analizar. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento, es todo un capítulo específico, cómo se construyen estadísticas en relación a esta información, también porque se toma información de diferentes fuentes. Hay también un atraso, digamos, lógico de cómo se va cargando la información vinculada a un tema tan sensible como este, y en los análisis que nosotros venimos haciendo, porque bueno, surge una preocupación lógica vinculada a la pandemia también y cómo esto impacta en la salud del pueblo, no estamos encontrando un incremento, por lo menos en la información que nosotros tenemos del año pasado, haciendo un análisis comparativo a otros periodos, no estamos encontrando un incremento de los suicidios, ¿no? Que no quiere decir esto, por supuesto, ni que sea un tema que entonces no nos preocupe. Claro, seguro. Por el contrario, ¿no? Por el contrario, porque bueno, cuando hablamos del suicidio ya es una situación muy límite que desbordó las posibilidades de buscar alguna opción de vida diferente, ¿no? Entonces, en lo que trabajamos por sobre todas las cosas, además de acompañar a las familias y a las comunidades en las situaciones donde se produce el hecho de que alguien se quite la vida, es en todo el trabajo previo, ¿no? Claro. Que fundamentalmente nosotros lo entendemos, en primer lugar, podríamos decir, como una política pública que tienda a barrer tabúes, a barrer temores, a barrer estigmas que muchas veces nos hacen que cuando estamos con situaciones de sufrimiento no nos animemos a hablar, nos dé vergüenza, nos repleguemos, y que los temas de salud mental muchas veces también son como temas mal vistos, ¿no? No, desde ya, sí. Y entonces hablamos a veces de salud mental recién cuando ocurren situaciones de esas características. Por eso estamos haciendo, junto con el Ministerio de Educación, algo que nos tiene muy comprometidos y muy entusiasmados en algún sentido, que se inició en la ciudad de Bahía Blanca con algunas escuelas, como una prueba también piloto para extenderlo a la provincia, y que tiene que ver con la construcción de espacios de diálogo con los alumnos en esta vuelta a las clases, con equipos que proponen talleres con profesionales de salud mental y con miembros de la comunidad educativa para hablar acerca de la salud mental. ¿Qué entienden por salud mental? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué situaciones los preocupan de ellos o de otros? Y que podamos también, en espacios que no son estrictamente los de salud, y esta es la mirada más interministerial con la que trabajamos en la provincia, también abordar, podríamos decir, los sufrimientos, las angustias, las preocupaciones y encontrar las maneras de ir abordando y acompañando los momentos difíciles, ¿no? Que se viven en la vida de las personas, ¿no? Ok. No, pero lo que llama la atención en este caso, hablamos de esta situación terrible que es la parte de suicidios, que es bueno, entre comillas, la noticia de que no hayan aumentado, ¿no? Sabemos que hay muchos, y lo más terrible tal vez que ocurre en personas muy jóvenes. Los datos estadísticos son que ocurren en personas generales de menos de 30 años. Y hablamos de chicos de 15 también, ¿no? La situación es tremenda. Y uno se pone a pensar por qué un chico a los 15 años se suicida, ¿no? ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Por qué se puede llegar a suicidar un chico de 16 años? Bueno, digamos, hay explicaciones de distinto orden y no todas las situaciones son iguales. Eso es por ahí lo primero que hay que plantear. Nosotros sí estamos viendo, hay un fenómeno que no es argentino, que es mundial y que tiene que ver también con los modos de expresión del malestar y de emergencia del malestar,
que tiene que ver también con el tema de las autolesiones, que tiene un vínculo muy profundo también con cómo se configura el cuerpo en las sociedades contemporáneas en las que vivimos, qué canales o qué modos y qué lugar hay para la palabra, ¿no? Claro. No solamente por si alguien es escuchado, sino también por cómo en las sociedades contemporáneas, con todo el efecto también del neoliberalismo en los cuerpos y en los vínculos, nos es posible también construir problematizaciones de nuestro sufrimiento que no vayan directamente como expresión al cuerpo, porque el fenómeno de las autolesiones, que uno ve como en incremento ya desde hace un tiempo, no tiene una relación directa con los... no es siempre un intento de suicidio, ¿no? Es más, uno encuentra en general en los suicidios que se producen una tasa mucho más elevada en varones, y en las autolesiones se encuentra una tasa más elevada en las mujeres, ¿no? Ajá, qué cosa. ¿Y eso? Si uno lo conversa con los jóvenes, esto que te contaba, sí, que estamos haciendo en las escuelas, en ellos es muy claro la diferencia, y cuando uno conversa con muchos jóvenes que aparecen con autolesiones en el cuerpo, muchos de esos te dicen con mucha claridad que su intención no es quitarse la vida, sino que están con mucho sufrimiento, y muchas veces eso configura una manera de inscripción del sufrimiento en el cuerpo, ¿no? Lo que no quiere decir que eso no sea una fuente de preocupación para nosotros, claro, por supuesto, y que a la vez no haya intentos de suicidio francos y suicidios consumados. Claro, claro. Que bueno, por eso te decía, nosotros estamos trabajando, hay una comisión interministerial que venía funcionando en el Ministerio de Salud históricamente, y que nosotros ahora, en esta semana, justamente a partir de la conformación de la Comisión Interministerial en jefatura de Gabinete de Ministros, es decir, en el corazón como del gobierno provincial, vamos a trasladar, a hacer una propuesta de traslado a esta comisión que antes solo estaba en salud, a esta Comisión Interministerial en jefatura de Gabinete, para abordar de una manera más profunda en la provincia este tema, con los diferentes ministerios. El ejemplo que te ponía de salud es uno. Claro. Porque bueno, viste, muchas veces las personas que llegan a consultar al sistema de salud, hay veces que son las personas que están con más recursos para poder consultar. Claro, de eso te quería, Julieta, te quería preguntar una cosa, que esto es interesante, que a ver, una persona creo que no se suicida, no toma la decisión de un día para otro, ¿no? Sino que esto se va como gestando, que existen señales. ¿Qué pasa? Es decir, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de prevenir? ¿Uno se puede dar cuenta que un chico, un joven, los padres, los maestros, los profesores podrían llegar a darse cuenta que este chico tiene alguna señal, algún riesgo para el suicidio? Bueno, es una pregunta que aparece muchas veces. Yo creo que hay situaciones, pensamos, digamos, que hay situaciones que merecen prestarles atención. Por supuesto, empiezo por las más graves. Alguien que ingresa a un hospital con una situación de autolesión o un intento de suicidio es una enorme alarma. Digo esto porque muchas veces pasa, ¿no? En la historia de las personas uno ve que por ahí transitan por el sistema de salud, tienen su atención en el momento, y después se dificulta también el cuidado, la continuidad de cuidados, o porque dejan de ir, o porque encuentran dificultad en el acceso al sistema de salud. Por eso nosotros acabamos de hacer un anuncio muy importante en la provincia, que es la incorporación de equipos de urgencia en salud mental en hospitales generales. Son 114 profesionales, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, que están destinados a trabajar las urgencias que llegan al sistema, y también abocados a construir esto que llamamos la continuidad de cuidados, que nuestro ministerio trabaja mucho, para poder enlazar también los momentos de oportunidad donde alguien se acerca con un sufrimiento, para ir construyendo otras alternativas que puedan acompañarlo en el curso de su vida, o del tramo de su vida que lo necesite. Claro. Pero a tu pregunta de los signos de alerta o de alarma, bueno, las situaciones de retraimiento profundo son situaciones que hay que prestarle atención. Si bien uno podría pensar que en la adolescencia hay momentos de mayor retraimiento y que eso tiene un sentido en la construcción de la intimidad, de la separación con los padres, etcétera, las situaciones como de retraimiento más globales, donde los chicos ya no están en relación con ningún amigo,
con ninguna otra persona, son situaciones de preocupación, ¿no? Que Claro. a veces son las menos ruidosas, ¿viste? Porque por ahí es más común que uno se genere preocupación por un chico o una chica que está con algunas situaciones que por ahí son más disruptivas, ¿no? Que alteran algo el estar en las instituciones, pero por ahí los chicos que están mucho más retraídos o que tienen dificultad en la relación con otros son situaciones para prestar atención. Personas que vienen con padecimientos mentales de importancia, bueno, es muy importante siempre los espacios de cuidado. Claro. Y después, bueno, digamos, hay que decir que el suicidio no tiene una correlación con la patología, ¿no? Esto es algo importante. Muchas de las situaciones de suicidios también se dan ante coyunturas o contextos muy trágicos en la vida. Eso es lo importante, entonces, es que, a ver, como decís vos, puede haber situaciones fuertes en la vida que no, a veces uno encapsula en un suicida, y un suicida es un depresivo que con el tiempo se termina, y no siempre es así, no es que una persona tiene que ser un depresivo para suicidarse, ¿no? Personas que no tenían esta situación, pero sí otras situaciones de angustia que lo llegan a tomar esa conducta tan terrible. Hay campañas, digamos, del gobierno. Vos nos contaste que hay temas de políticas públicas, pero ¿existe una campaña específicamente para la prevención del suicidio? Es que, bueno, es una pregunta importante, porque el tema es que no hay un camino directo a prevenir estas situaciones. Entonces, la manera de abordarla, como te contaba, nosotros entendemos que es en diferentes niveles. Estos talleres que estamos produciendo en escuelas para nosotros son muy importantes, porque también implican poder ofrecer el acceso al sistema de salud. Claro. También en esos encuentros con los jóvenes son ellos los que construyen las agendas acerca de lo que los preocupa, porque nosotros tendemos los adultos a ser nosotros los que decimos cuáles son los temas de preocupación, y cuando uno escucha a los jóvenes, bueno, encuentra fuentes de sufrimiento que hacen a su vida, y que no son las que nosotros identificaríamos, o no son las que nosotros en el lenguaje en que las hablamos. Y si no producimos también una cercanía con los jóvenes para que sean ellos también los que construyan la agenda de cuidados, siempre vamos a estar a una distancia de los problemas reales, ¿no? Claro, correcto. Entonces el tema del trato, del buen trato entre ellos, de la relación de los otros con sus propios cuerpos, hay un montón de temas que son fuentes de sufrimiento, que no se podrían reducir a campañas, ¿no? O a programas. De todas maneras, nosotros, el eje que está por ahí transversalizando gran parte de las políticas tiene que ver con romper los tabúes, así como la lucha feminista permitió romper los tabúes acerca de poder hablar de las violencias que las mujeres recibimos en nuestra vida e incluso en nuestros cuerpos. También respecto a la salud mental hay que poder hablar de lo que nos pasa, incluyéndolo como parte de las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y no solo las cosas que le pasan a algunas personas. Y creemos que eso es el cambio cultural más importante que como sociedad podemos hacer, y por eso estamos de diferentes maneras, a la vez que robusteciendo el sistema de salud y generando estrategias, todas las que te contaba, más muchas otras, también estamos insistiendo mucho en un cambio cultural de mirada, ¿no?, acerca de los sufrimientos. Ahora, quería que me cuentes un poquito más del tema este. Yo tengo el dato que el viernes han sumado 38 equipos de salud a las guardias. Me diste algún dato, pero contame un poquito en qué hospitales van a estar, cómo se va a hacer esto de los 38 equipos. Ustedes vieron que la provincia de Buenos Aires tiene hospitales municipales, por todo lo que implicó en los años 90 la descentralización del sistema de salud, tiene hospitales municipales y hospitales provinciales. Ajá. Dentro de los hospitales provinciales nosotros tenemos 4 hospitales neuropsiquiátricos, algunos que por supuesto esos tienen guardia 24 horas de salud mental. También tenemos hospitales de especialidad, y el resto son todos hospitales generales. Sí. De esos hospitales generales, en este momento nosotros con este ingreso de equipos de urgencia vamos a completar la totalidad de los hospitales generales con guardias de salud mental de los hospitales provinciales. Para poner algún ejemplo,
el Hospital Gandulfo de Lomas, el Hospital Iriarte de Quilmes, el Hospital Héroe de Malvinas de Merlo, los hospitales que tenemos en La Matanza provinciales también. Qué bueno esto. Bueno, todos los hospitales provinciales generales tienen, a partir de este momento, algunos equipos ya están funcionando y otros están tramitando los ingresos para trabajar con guardias de salud mental, para recibir las situaciones de urgencia y también para esto que te decía de poder armar la continuidad de los cuidados, ¿no? Correcto. Así que bueno, esto es un gran avance y la verdad que es muy interesante esto porque, bueno, digamos que tiene que ver con todo, ¿no? Estas enfermedades mentales tienen que ver seguramente con el prevención del suicidio y aparte, bueno, es un avance. Es decir que quiere decir que esos hospitales no tenían un sistema destinado a la salud mental o se han ampliado. No, los hospitales tienen, en general, todos tienen algún componente de salud mental, muchas veces son servicios de salud mental que trabajan sobre todo en lo que se llama consulteros externos, la consulta ambulatoria con turno, y también a veces con un trabajo de interconsulta con las personas que están en los hospitales por otros motivos, ¿no? Claro. Después hay 15 hospitales que sí tenían guardia 24 horas de salud mental, que son los hospitales que además tienen sala de internación por salud mental, el Hospital Parravicini de Matanza, la Allende de Mar del Plata, el San Martín de la Plata, el Pena de Bahía Blanca, el Piñero, Junín, pero bueno, los hospitales generales lo que no tenían es equipos destinados exclusivamente a trabajar las urgencias, que es uno de los requerimientos que plantea la Ley Nacional de Salud Mental. Claro, en el artículo 28 plantea que las personas que en algún momento de su vida experimentan alguna situación de gravedad y urgencia que requiere la atención en un hospital, pueden ser distintos motivos, una situación de intoxicación por consumo, puede ser un brote producto de alguna situación vinculada a la psicosis, puede ser una crisis de angustia intensa, puede ser una depresión profunda, puede ser un intento de suicidio que tiene 1000 causas atrás, como decíamos antes, y estructuras de personalidad. Puede ser, bueno, una variedad de situaciones que nosotros bajo el título de salud mental reunimos y que hasta ahora no tenían equipos destinados, el resto de los hospitales, y sobre todo de carácter interdisciplinario, como la ley nacional indica, para que las personas puedan ser atendidas en los hospitales generales, es decir, más cerca de sus centros de vida. Correcto. Y que no tengan que trasladarse al hospital que tiene esa especialidad un día jueves a las 6 de la tarde porque en el hospital general ya no hay equipo de salud mental trabajando. Esto es una novedad para la provincia, por ahí para los que no vienen del sistema de salud puede parecer obvio, ¿no? Y te entiendo tu pregunta, como que no teníamos. Bueno, esto es una novedad histórica, jamás en la historia de esta provincia se invirtió en salud mental y se consideró salud mental como parte de la oferta del sistema de salud en general. Es más, durante la gestión anterior que estaba a cargo de la gobernadora Vidal, la subsecretaría que yo tengo a cargo, la política destinada a las urgencias de salud mental fue la compra de camillas y sujetadores para hospitales generales, junto con un cartel que decía Servicio de Atención en Crisis, sin la incorporación de recursos humanos. Entonces, bueno, cuando hablamos del sufrimiento y como te decía antes, construimos diferentes estrategias para abordar y acompañar las situaciones de dolor. Una de ellas tiene que ver con el sistema de salud y esta era una de las grandes deudas que el artículo 28 de la Ley Nacional de Salud Mental explicita de manera concreta y que en nuestra provincia, como en muchas provincias aún del país, todavía no se había logrado, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que los hospitales generales públicos, incluso con el presupuesto que tienen, no tienen guardias de salud mental. Bueno, en mi caso sí, mira, yo estoy en un hospital público y tienen guardia, pero bueno, puede ser que no en todos. ¿De Capital Federal? Sí, estoy en el Hospital Álvarez, yo soy médico. ¿En cuál estás? En el Hospital Álvarez. Y bueno, el Álvarez, el Piñero y no sé cuántos más hospitales generales. Sí. No en todos, no en todos. A las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde de salud mental. Sí, bueno, los neuropsiquiátricos, claro. El Alvear y... Sí, no sé cuántos más. No en todo. Bueno, pero no lo digo para... no, es que vos hablas de un hospital de Capital, que es el hospital que más experiencia tiene y es el hospital de referencia. Claro.
Bueno, está el Hospital Bonaparte, pero es un hospital nacional. El Hospital Nacional, sí. No en todos, es cierto, es cierto. Bueno, con más, y con un modelo más ajustado a la ley de todo, general de todos los hospitales. Sí, no estoy con la idea de competir. Tengo un comentario. No, somos amigos los que trabajamos. Claro, por supuesto, es un comentario nada más. Julieta, te agradezco mucho estos minutos, sé que estás ocupada, que tenés mucho trabajo, así que te agradezco que nos hayas brindado esta entrevista. Así que bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Licenciada Julieta Calmens, con ella hablamos sobre muchos temas. Ella es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Lucha contra la Violencia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mucho se habló, interesante el tema del suicidio, el tema de estos nuevos equipos de salud mental que son tan importantes, ¿no?, en los hospitales. Siempre tiene que haber este tipo de consultas y tiene que haber profesionales especializados en el tema.